Es un privilegio, la verdad, para mí poder estar aquí hablando de la palabra de Dios. Realmente es desde un inicio invitarlos a que puedan estar presentes, a que puedan seguir creciendo en Cristo Jesús. Vale la pena, vale la vida y vamos a un lugar seguro cuando hablamos de Cristo. Hoy tal vez vamos a hablar del tema, un tema que tengo como referencia al Padre César, que él nos hablaba una vez de los 3 verbos de la fe, los cuales son conocer, creer y practicar. Para cada uno yo les voy a dar una referencia bíblica, ¿verdad? Porque vamos a basarnos en la Biblia y les voy a dar una referencia bíblica para irlas analizando en cuanto a estos verbos de la fe. Antes de empezar, yo quiero invitarlos a que ustedes puedan, cada vez que ustedes escuchen un tema, una palabra de la persona que sea, puedan abrir sus ojos del alma, los oídos del alma, y que puedan pensar e interiorizar cada enseñanza. Cada enseñanza, porque todo esto va respaldado por medio del Espíritu Santo. San Pablo lo dice, y dice que la palabra de Dios es como una espada que llega hasta donde se une el espíritu y el alma. Imagínense la profundidad de dónde llega la palabra del Señor. Es el único que puede tocarte donde se une el espíritu y el alma, dice San Pablo. Entonces, nosotros ahorita vamos a hablar de los verbos de la fe y les pido que puedan interiorizarlo. Les voy a dar citas bíblicas para que puedan tenerlo. Vamos a irnos primero al verbo conocer. Y para conocer nos vamos a ir a el Evangelio de San Lucas 18, el Evangelio de San Lucas 19, desde el 1. Es la historia de Jesús con Zaqueo. Dice la Biblia, Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Había en ella un hombre llamado Zaqueo, jefe de los que recaudaban impuestos para Roma y rico. Quería conocer a Jesús, pero como era bajo de estatura, no podía verlo a causa del gentío. Corriendo, se adelantó y se subió a un árbol para verlo, porque iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, levantó los ojos y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Imagínense, el primer verbo de la fe es conocer. Conocer como quiso hacer Zaqueo. Dice aquí, en el Evangelio, que era una multitud la que estaba ahí. Eran muchos los que querían ver a Jesús. Pero Zaqueo quería conocerlo, dice la Biblia claramente. Zaqueo pudo fácilmente irse a donde estaba la multitud, tranquilamente estar ahí y escuchar lo que la gente decía, porque él no iba a poder verlo, porque era bajo de estatura. Pero vino Zaqueo y dijo, no, yo quiero conocerlo. Se subió a un árbol. Y Jesús no vio en la multitud, sino Jesús vio a Zaqueo en el árbol. Porque Zaqueo dio un paso más para poder conocer a Jesús. Cuando tú conoces a alguien y solo lo has visto, y te preguntan, ¿lo conoces? Tu respuesta es, sé quién es, pero no lo conozco. Ahora, quiero que en este primer verbo tú te hagas la pregunta. ¿Tú conoces a Jesús o sabes quién es? ¿Tú has interiorizado con Jesús o solo has escuchado hablar de Él? Zaqueo quiso dar un paso más. Y al dar ese paso más para conocerlo, Jesús le dijo, hoy como en tu casa. Y le dijo, Zaqueo, baja enseguida porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó a toda prisa y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban y decían,
se ha hospedado en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie ante el Señor y le dijo: Señor, la mitad de mis bienes se las doy a los pobres. Y si engañé a alguno, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Zaqueo era un cobrador de impuestos, era lo peor que había en ese momento. Y el Señor, al ver su búsqueda de conocerlo, de querer conocerlo, entró en su casa, entró en él. Si tú hoy, y en este primer verbo de conocer, quieras dedicarte a conocer al Señor, yo te invito que no te vas a equivocar. No va a ser una mala decisión, va a ser la mejor decisión que tú vas a tomar. ¿Cómo puedes conocerlo? Interiorizando en Él, leyendo su palabra, orándole, entregándole todos tus proyectos, todas tus metas, todas tus cargas, todo lo que te tenga agobiado y cansado, haciéndolo a Él el centro de tu vida. Leyendo la palabra, así vas a ir conociéndolo, experimentando su bondad, su misericordia, su perdón. Al experimentar cada una de estas cosas, tú vas a ir conociendo cada vez más y más, porque para poder conocer tú a alguien se requiere de tiempo, se requiere de pequeños detalles, se requiere que tú salgas a comer con la persona cuando tú vas a conocer a alguien, para poder platicar. Es lo que tú puedes hacer al ir a misa, al congregarte, al asistir a tu comunidad, al asistir al lugar donde es tu encuentro con Jesús. Porque para conocer de alguien, lee su biografía también. Es lo que tú puedes hacer leyendo la palabra, leyendo lo que Jesús hacía. Y así, poco a poco, tú vas a ir conociendo a este Jesús, del cual te estamos presentando hoy en estos verbos. El primer verbo es conocer, y es en Zaqueo, un claro ejemplo. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, desde el versículo 1 hasta el 10. Tú puedes encontrar y puedes interiorizarlo. El segundo es creer. Fíjense que este de creer, obviamente, tiene mucho que ver con la fe, y a mí me gusta, me encanta este de creer, porque es bastante complejo, pero vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera. Conocer, una vez tú vas conociendo, entonces vas a ir creyéndole lo que Él te está diciendo. Una vez lo conoces y te das cuenta que es bueno y que no es hombre, Jesús no es hombre para prometer y no cumplir, vas a empezar a creerle en sus planes. Vas a empezar a creer que hay un plan perfecto para ti. Vas a empezar a creer que Él está en todos lados, que es omnipresente, que es omnisciente, todo lo sabe, y que es omnipotente, el Todopoderoso. Es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y vas a empezar a creer una vez lo vayas conociendo. Y aquí te quiero dar un claro ejemplo, otra vez bíblico, con otra historia bíblica muy bonita en el Evangelio de San Lucas también, en el capítulo 8. Podemos leer desde el versículo 40 si ustedes quieren. Y dice: cuando regresó Jesús, lo recibió la gente, porque todos lo estaban esperando. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y se echó a los pies de Jesús, rogándole que fuera a su casa, porque tenía una hija única de unos 12 años, que se estaba muriendo. Mientras iba de camino, la gente lo apretujaba por todas partes. Entonces una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo lo que tenía, sin que ninguno la hubiera sanado, se acercó por detrás, tocó el borde de su manto
y en el acto cesó la hemorragia. Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Como todos decían que ellos no habían sido, Pedro le dijo: Maestro, es la gente que se viene encima y te aprieta. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque he sentido que una fuerza ha salido de mí. La mujer, al verse descubierta, se acercó toda temblorosa y echándose a sus pies, contó en presencia de todos por qué lo había tocado y cómo inmediatamente había quedado sana. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Esta es una de las historias que más me gusta porque dice la Biblia que la gente apretaba a Jesús mientras él caminaba, mientras él iba caminando, perdón. Y lo iban apretando y lo iban, eso quiere decir, lo iban apretujando, dice, eso quiere decir que todos lo iban tocando, todos. ¿Qué de diferente hizo esta mujer al tocarle su manto? ¿Por qué esta mujer arrebató poder de él y toda la gente que lo iba apretujando era como un toque normal, un toquecito normal? ¿Qué era de diferente? ¿Qué había de diferente en esta mujer? Jesús se lo dijo claramente: mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. La fe es creer sin ver, lo podemos ver así, sencillo. Y el creer es muy complejo, como les decía. Es bienaventurados los que creen sin haber visto. Imagínense esta mujer, hablaban de ese Jesús y Jesús iba caminando y todos lo apretaban, pero ella no podía más. Los médicos no le daban solución y fue donde el médico de médicos, donde el Rey de Reyes. Y ella creía que él la iba a sanar, porque Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. La diferencia entre todos los que lo apretaban y ella era que ella tenía fe. Y dijo Jesús: ¿quién me ha tocado? ¿Quién arrebató el poder? Imagínense que ella no necesitó ni que Jesús la viera, ni que la tocara, sino nada más de su fe. Le arrebató el favor, le arrebató el milagro por la fe. Imagínense el poder que tiene creer, el poder que tiene el creer, el poder que tiene el tener fe. Le arrebató el milagro por la fe. Le arrebata el milagro por la fe, por haber creído, por utilizar el segundo verbo de la fe, que es creer. Yo no sé lo que puedas estar pasando tú hoy, no sé qué puedas necesitar, no sé qué calamidad puedas estar pasando ahorita. Posiblemente estamos viviendo tiempos difíciles, has perdido a un ser querido en esta pandemia o en la violencia que estamos viviendo. Quizás estás en depresión, no sé qué es lo que puedas estar pasando, pero algo sí te puedo asegurar, y porque lo conocí y porque le creo, te puedo decir con suma certeza que si tú hoy le crees al Señor, Él puede meterse en todo lo que tú necesitas, en todo, en todo.